Y buenas noches, mi nombre es Héctor Trujillo, soy el pastor Héctor Trujillo. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque estamos reunidos nuevamente con ustedes, compartiendo en sus hogares, en sus oficinas y en todo lugar donde ustedes puedan tener a mano una computadora, en internet, porque el Señor ha dispuesto que estemos nosotros así, estamos luchando para que podamos llevar la palabra del Señor hacia sus hogares. Hoy me acompaña como siempre el hermano Gustavo García. Aquí estamos hoy compartiendo con ustedes la santa y bendita palabra. El mensaje de hoy, nosotros le vamos a dar un nombre. El nombre le vamos a poner hoy Piedras Vivas. Piedras vivas, así como Pedro, así como el Señor es la piedra angular donde nosotros estamos, la piedra que nos sostiene, la piedra que nos da vida y nos da ese fuego para que podamos seguir adelante en cada una de las promesas y de los misterios y de los ministerios que Dios ha puesto en cada uno de sus siervos. Recordemos que todos somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos ocupaciones diferentes y dentro de cada una de esas cosas tenemos que tomar la parte que nos corresponde, pero hacerla con fuerza, hacerla como se debe hacerla, bien, muy bien, sin vanagloria, sin buscar dinero de ninguna persona, sin estar robando, sin estarle mintiendo a la gente, regalando los milagros y sin estar haciendo un sinnúmero de cosas que no se debe. Porque la verdad de todo esto, que la iglesia de estos tiempos se ha corrompido. La iglesia muchas veces parecen carpas de circo, las grandes actuaciones de los pastores, la gente que llegan ahí, llegan a regalar su dinero y hasta le piden sus cosas, sus relojes, sus anillos, sus cadenas. Y yo vengo a esto. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted fuera una persona que tuviera el conocimiento de la Biblia, o que por lo menos leyera la Biblia una o dos veces a la semana, aunque sea, se diera cuenta que muchas cosas que ocurren en las iglesias no tienen respaldo bíblico. Muchas cosas que dicen los pastores y profetas y aún los apóstoles no tienen respaldo bíblico. Una cosa es que usted diezme y que ofrende. Una cosa es que le soliciten una ofrenda para algo que van a hacer dentro de la iglesia o para bendecir a un hermano. Yo lo acepto. Pero que le estén pidiendo dinero cada 2, 3 meses, a cada momento y diciéndole de que si usted no ofrenda, no tiene bendición, eso es mentira. Eso se llama robo. Entonces, yo los acompaño hoy, yo los invito a que me acompañen, perdón, a la palabra, donde dice San Mateo, capítulo 24, por favor, versículo 1 en adelante. Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces halló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan, dice, sus filacterías y extienden, dice, sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Amén. Miren qué interesante. La Biblia es un manual, es el instructivo para nosotros los hijos de Dios, que te muestra el camino para que puedas seguir aquí en la tierra. Ahí, de hecho, el Señor se te revela a tu vida todas las cosas que que se te permiten hacer, las cosas que a Dios le agradan. Asimismo, entre más buscas a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan,
vos tenés un respaldo de parte del reino de los cielos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo vino a mostrarnos a nosotros la cultura del reino de los cielos. Vino a colonizar la tierra, en el cual, yéndose Él, quedaron los apóstoles, y los apóstoles, por medio de ellos, el Señor alcanzó toda la tierra. Ahora, nosotros quedamos como embajadores del reino de los cielos aquí en nuestra tierra, aquí en nuestras casas, como sacerdotes de nuestros hogares. Pero sí también nosotros hemos sido llamados para que podamos hacer algo, traer algo del reino de los cielos al lugar donde nos ha puesto el Señor, sea en gran manera o sea en manera pequeña. Eso no tiene relevancia. Usted va a hacer el encargo que el Señor le dio y lo tiene que hacer de la mejor manera para que pueda desenvolverse en otra cosa más grande. Entonces, usted al leer la Biblia se va dando cuenta que hay un sinnúmero de decretos, de parámetros, de leyes que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos tener una vida fructífera en Él. Porque dice que lejos de Él no se puede vivir. Lejos de Él no tenemos vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Lógicamente hay algo que usted tiene que saber, de que hay mucha gente que toma la palabra de Dios para su beneficio. Están mal enseñando al pueblo, están hablándole de temas y tergiversando la palabra de Dios con cosas que no tienen sentido. Son palabras que ellos mismos tienen en sus corazones, sus malos deseos, sus malos pensamientos. Por eso yo les he dicho a ustedes que ustedes tienen que leer y aprender versículos de la Biblia. A medida que usted más lea la palabra de Dios, el Señor se va a ir revelando más a su vida. A medida que usted lea más la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a ir moviéndose y desarrollándose en su vida de una manera plena. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír palabra de Dios. Ahora, usted puede oír la Biblia de una manera y no le va a entender. Entonces no tiene alimento para el Espíritu. De hecho, usted tiene que saber de que la Biblia, la palabra, tiene que ser revelada para que usted pueda entender y por medio de eso adquirir fe. Tener conciencia de las cosas que se mueven tanto aquí en la tierra como en el reino de los cielos. Saber las limitaciones que tiene el ser humano como ser humano, pero en el Espíritu no tenemos ninguna. En Cristo Jesús somos libres, poderosos guerreros, temidos en el universo. El enemigo tiembla cuando sabe que un cristiano, la mente de él es renovada, su espíritu es cambiado, su alma es sanada y sabe que tiene un poderoso enemigo frente a él. Por eso es que el enemigo busca cómo derribar a toda la gente de cualquier manera. Si usted tiene que ser inteligente en saber de que si le llueven los problemas, le llueve las enfermedades o los problemas económicos de cualquier índole, quiere decir de que algo bueno está haciendo usted. Si anda en las cosas del Señor, lógicamente. Pero si anda en otras cosas del mundo, pues revísese bien y busque a Dios para que el Señor lo ayude. Pero estando usted en los caminos del Señor, no crea que esto es fácil. Cuando Dios le pone un propósito a una persona, te va a llover porque te va a llover. Y tiene que ser así, que Dios saque chispa de esa piedra. Porque usted es una piedra viva, dice la Biblia. Es una piedra en la cual el Señor, usted tiene que estar sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Usted tiene que tener su base bien puesta en Jesucristo. Usted tiene que tener enseñanzas de la palabra, pero que venga revelación del reino de los cielos. La Biblia, la palabra dice que nosotros tenemos la unción del Santo, que no necesita que nadie les enseñe. Pero asimismo, para llegar a esa estatura, usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar de la presencia dulce del Señor, procurar de que el Señor le hable al oído, a su corazón, de que Dios instruye cada mañana, que le hable en la madrugada, que le hable a la hora que Él quiere instruirlos en oración. La verdad es que estos tiempos son gloriosos porque nuestro Señor está haciendo grandes cosas con nosotros y con su iglesia. Estamos a un paso del arrebatamiento, estamos a un paso de la tribulación, estamos a un paso de que todo lo que usted conoce se venga abajo. Todo lo que usted mire, los gobiernos, las fronteras, todo. Mucha gente va a morir. Ya están ocurriendo desgracias en todo el mundo, como en Nicaragua. No ha ocurrido absolutamente nada de consideración. La gente se está haciendo la loca.
La gente de las iglesias se está olvidando que la venida del Señor está cerca. Y la Biblia te está diciendo de que miremos los tiempos, que miremos las sazones. Así como cuando usted mira, dice la Biblia, el cielo y mira las nubes, sabe que viene la lluvia. Entonces mire los tiempos que estamos viviendo ahorita convulsionados. Mire ahorita el Medio Oriente que se está reventando todo por ahí. El pueblo de Israel, Jerusalén está siendo atacado, hay enfermedades que hay en toda Asia. Todo eso va a repercutir de una manera u otra en este lugar. La verdad es que le digo de que todos los hermanos cristianos alrededor del mundo, más aquellos donde están siendo puestos a prueba, están clamándole al Señor, porque en el Medio Oriente están matando a los cristianos, los están degollando, les están cortando la cabeza, es sangre de los santos que está siendo derramada, así como la Biblia lo está diciendo. Nos ha indicado durante mucho tiempo. Ahora, la obligación suya y mía es orar por esa gente porque somos hermanos en Cristo. Hay que orar por el pueblo de Israel, por los judíos, nuestros hermanos. Por supuesto, porque el Señor nos ha dado la instrucción de hacerlo. Hay que orar por cada una de las personas y por los gobernantes. La verdad, todas las cosas la parte que nosotros como miramos, la vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar 360 grados. Les digo por qué. Porque si usted sigue viendo la vida tal y como la está viendo a este momento, no está esperando la venida del Señor. No está siendo consciente ni con usted ni con los suyos. Y por ende, usted está olvidando una regla tremenda que el Señor Jesucristo nos dijo: orad y velad. Tenemos que orar y velar porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Ni el Hijo, dice, solo el Padre. A ver, yo quiero que sepa cada uno de los hermanos en Cristo, los santos de la iglesia, que están ocupando lugares en las iglesias sentados, ¿qué están haciendo por su gente, por su familia principalmente y por la iglesia? Es necesario que usted tenga los méritos que el Señor les ha puesto para dar los talentos sean multiplicados. Yo creo que es tiempo de que dejemos de hablar, de estar haciendo cosas en las iglesias que a nadie le atañen. La verdad es que nosotros hemos estado viendo en estos tiempos de que la iglesia se ha enfrascado en un juego de dime que te diré. Los pastores pelean contra los pastores, las ovejas contra los pastores, los profetas profetizan solo cosas que les harán al oído a los hermanos. La verdad es que hay tantas cosas que se deben hacer. Yo mismo pudiera estar aquí en este momento predicándole algo al oído a las personas que les agradan. Pero la verdad, todas las cosas es de que hay que hacerle ver y dar conciencia a la iglesia de que estamos perdiendo el tiempo. Y no es hora, no es tiempo de perder el tiempo precioso. Recuerde que la Biblia dice, el apóstol Pablo, que los tiempos son malos, así que hay que aprovecharlos. El tiempo de la venida del Señor está cerca, no crea. El Señor no ha permitido su venida porque aún hay gente en las iglesias que ya recibió al Señor. Ahora, vamos a tomar este punto, que es un punto delicado también, porque sabemos de que los escribas y fariseos, ellos enseñaban según la cátedra de Moisés. Y el Señor Jesucristo dijo, hagan lo que Él les dice, lo que ellos le dicen. Pero hay una cosa importante, ellos hablaban, mas ellos no daban, no hacían. Ahora, es tremendo que yo les pueda enseñar algo aquí, decirles, hablarles de algo, pero otra cosa es que yo, como pastor, como predicador, pueda venir a cumplir lo que se estoy hablando. Miren qué interesante esto, la persona que predica va a ser probada en su predicación. La persona que predica va a ser medida por las palabras que fueron reveladas a través de él. Y según los misterios que Dios ha puesto en esa persona y empiecen a soltarlos en la iglesia, así van a ser tomados y medidos también. Recuerden algo muy importante. Hay mucha gente que se ha desviado del plan de Dios. Como ya se vieron con una iglesia grande, con ropa bien vestidito, tienen grandes diezmos, grandes ofrendas, tienen una iglesia grandísima. Eso es irrelevante para el Señor, pero es preocupante también, porque ¿qué le están enseñando a la gente? Es increíble lo que está pasando ahorita, que nosotros no tenemos conciencia verdaderamente de los tiempos, de las cosas que están sobre las personas. Yo quisiera que vieran los espíritus que están sobre los espíritus inmundos que están sobre los hogares y sobre la familia.
los pleitos que se arman los esposos, las esposas. Así mismo también los hijos se están perdiendo en alcoholismo, en drogadicción. Todo esto lo ha marcado la palabra, y aún gente que siendo cristiana tienen grandes problemas en su familia porque no saben cómo contrarrestar el poder del enemigo. Así es que es muy fácil hablar mal del pastor o de la pastora, del profeta, de los profetas, y hablar mal de todo el mundo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Usted tiene que saber que usted está peleando, su pleito es contra espíritus de tinieblas, de maldad, que lo que más quieren es matarlo, quitarle y apartarlo de la gracia del Señor con todas las pruebas y con todas las cosas que se les van a sobrellevar. Pero es importante que usted se mantenga firme sobre la piedra angular, Cristo Jesús, sobre esa roca maravillosa que nos ha venido enseñando hasta estos días, instruyéndonos y dándonos a su Espíritu Santo para que podamos aprender cada día de Él. Recuerden que hay tantas promesas de la palabra, hay tantas cosas que se nos han entregado a nosotros, la iglesia, y que no las hemos podido saber llevar, no las hemos llevado bien. Es triste ver que hay muchos hermanos que son llamados, que tienen un poderoso ministerio en Cristo, pero por motivos, por persecuciones, por habladurías y por pastores que son envidiosos, los que le llaman celos espirituales, cuando miran a una persona bien ungida, no la apoyan, sino que lo que hacen es echarlos a perder, porque los hacen a un lado. A mí me pasó varias veces. Gente que miraba que hablabas en lengua, que el Señor hablaba profecías verídicas a través de uno. Cuando orabas por la gente, estas manos que son de Dios se sanaban, se sanan. Y los pastores miraban eso, y ¿qué es lo que hacían? Te cambiaban de lugar, te echaban de menos, te quitaban de los jóvenes y te ponían en otro lado. Ya no te tomaban en cuenta para nada. Entonces, si se da cuenta, si yo pensaba, ¿será que ellos creerán que yo les voy a quitar su lugar en la iglesia? De ninguna manera. Si yo estaba ahí era para apoyarlos, para ayudarlos. Nunca se me pasó en mi corazón, en mi mente, hacer algo en contra de ellos. Yo me vine dando cuenta con el tiempo de que hay muchos pastores que están actuando de esa manera, y los ungidos del Señor verdadero se están echando a perder porque no hay quien los apoye. Olvídese de eso. Si usted tiene dentro de su iglesia gente ungida, sepa llevarla. Déles ocupaciones, póngala a cargo de otras personas para que puedan desarrollar los talentos. Una persona que no usa, no multiplica y no ejerce el ejercicio de la fe y de los talentos, de los dones, de los frutos, no puede avanzar. Yo pienso que a este punto nosotros tenemos que estar incentivando a los pequeños, a los jóvenes, estar incentivando a la gente, promoviendo los seminarios de parejas, donde dándole conciencia al hombre y a la mujer de que no con el garrote se puede andar, incentivando, haciendo seminarios de jóvenes, hablándoles del sexo, hablándoles de lo que repercute con eso en la juventud, de la droga, hablando libremente, no ocultando nada, hablándoles sí con la palabra, hablándole con una base bíblica, con la revelación de Dios, que solo Dios puede llegar al corazón de las personas. Ahora, muchos de esos jovencitos que se están echando a perder porque los pastores los han dejado ir, pudieran haber estado en las iglesias sacando a otros jóvenes de las pandillas, de la prostitución, de la drogadicción, porque Dios a través de ellos pudiera llegar a los demás con la unción de multiplicación. ¿Y con qué? Con la gracia, con el poder, con la sabiduría que solo Dios le puede dar a un joven. Ahora, yo no sé, los pastores viejos pensarán de que van a ser eternos. De ninguna manera. Si tenemos que dejar nosotros la semilla en la juventud para que ellos puedan multiplicar lo que una vez el Señor nos ha dado. Si esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto no es quien siembra ni quien riegue, decía la palabra. Esto es de Dios quien hace todas las cosas. Uno es un siervo inútil. ¿Usted cree que yo estaría aquí ahora hablando? No. Si de por sí el ser humano es un hombre perezoso, mentiroso, y solo son un manojo, una bolsa de maldades. De eso es de lo que uno se puede jactar, de las bandidencias y las maldades.
Pero dése cuenta que si usted tiene algo bueno, está haciendo algo bueno, eso es Dios trabajando en usted. Porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. Así que si usted tiene algo de Dios, ¿sabe qué? Diga, siervo inútil soy. O yo, siervo inútil. Porque si usted cree que tiene algo del Señor, demuéstralo entonces. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Es interesante, fíjese, yo me gozo de ver tantas cosas a los jóvenes, a mis hijos, cuando ellos leen la palabra, cuando usted se pregunta acerca del camino del Señor. Yo me gozo de ver también a muchos muchachos que están en iglesia, están siendo bien llevados por sus pastores, pero dentro de todo esto hay que incentivarlos más. Hay que darle un oficio, enseñarles el oficio del sacerdocio. Recuerden ustedes que el sacerdocio es un oficio en el cual esto se trata del carácter que usted llegue al altar, el cual el sacerdote tiene que ministrar el poder de Dios sobre su pueblo, tiene que enseñarles, tiene que mover poder del reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Porque el sacerdocio, mucha gente piensa que está hablando de la iglesia católica. Yo no tengo nada que ver con eso. Estamos hablando de que el sacerdocio del Dios Altísimo es un sacerdocio que mueve Espíritu de Dios. Él es el que mueve el poder de Dios. Es el que cuando da una palabra transforma a las personas. Es el que cuando dice algo va a pasar. Es aquel que Dios le dice lo que viene para la tierra. Y exactamente eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué Dios revela a sus profetas lo que viene? Para que el profeta interceda. Para que el profeta pueda decirle al pueblo, oremos por aquellos, porque se le viene prueba. No es asunto que Dios le va a enseñar a un profeta lo que viene solo porque va a ser la primicia. Porque va a saber el primero que sabe todo. No, Dios no trabaja así. Dios no es envidioso. Al contrario, Él necesita que la gente se pare fuertemente en oración y empiece a interceder por los hermanos de la iglesia. Por aquellos que no conocen del Señor todavía, pero que tienen que conocerlo porque tienen que ser salvos. De una u otra manera les tiene que llegar. Pero ahí es donde entramos nosotros. Creo que tienen problemas en la familia, con los hijos. Empiecen a orar, párense. Aten todo poder de espíritu de las tinieblas que está atacando a su familia. Y desate la bendición. Pelee, vamos, usted tiene fuerza, usted es un guerrero. Usted no puede rendirse, usted tiene una espada en su mano, tiene un escudo en su mano izquierda también. Usted tiene una gran armadura que Dios ha puesto, ángeles que pelean por usted, guerreros poderosos, que tal vez usted no los mira, pero ahí están, y a un mover de sus manos, ellos se mueven, ellos atacan, ellos acosan, ellos derriban y destruyen al enemigo, hacen un cerco alrededor de tu casa. No sé por qué usted no tiene que tener miedo. Más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo, dice la palabra. Los invito nuevamente a la Biblia, por favor. Dice la palabra en San Mateo, capítulo 26, versículo 69. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Pedro era el discípulo que andaba con Jesucristo, pegado. Fíjense que era interesante, Pedro caminaba armado, daba su espada. Recuerden que cuando llegaron a apresar a Jesús, él le cortó la oreja a uno de los que venían de la guardia, Jesús se la pegó. Y Pedro le había dicho al Señor, no te voy a negar, Señor, yo voy a estar contigo, te voy a defender, no te voy a dejar. Pedro lo amaba al Señor. Pero fíjense qué interesante, de que aún siendo seguidor de Jesucristo,
uno de los apóstoles, la base, Pedro, donde se formó la iglesia. Él es el representante de Jesucristo en la iglesia junto a Jacobo y a Juan. Miren qué tremendo que este hombre negó a Jesús a la hora de la hora. Se tenía que cumplir esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en él, porque Pedro tenía que ser quebrantado. Pedro tenía que ser cambiado completamente, tenía que ser renovado completamente, tenía que sacar todo lo que aún guardaba su alma, en su corazón, su mente. Pedro tenía que ser transformado de una manera que pudiera tomar la responsabilidad de llevar la iglesia. Pedro lo negó al Señor 3 veces, cantó el gallo y dice que después lloró amargamente. Ahí Pedro se liberó de todas las cosas que traía en su vida desde su nacimiento. Pedro fue liberado. Ahora, ¿por qué les hago este comentario? Porque nosotros los hijos de Dios tenemos que pasar muchas pruebas. Y es necesario que nosotros seamos confrontados por el Señor, seamos puestos a prueba, porque si no, no avanzamos ni vamos creciendo en la fe. Es necesario que nosotros seamos molidos, los hijos de Dios, para que puedan tener un entendimiento y una comprensión diferente de lo que son las cosas espirituales y el reino de los cielos. Dios te empieza a pulir, te empieza a gastar todo el hombre viejo, te empieza a limar asperezas. ¿Por qué? Porque esa piedra áspera que era Pedro antes fue convertida en una piedra de fuego, en una piedra viva, en una piedra llena del Espíritu Santo. Cuando Pedro negó al Señor, el estado de Pedro cambió de ser una piedra normal, corriente, a una piedra viva ungida por el Espíritu Santo. Una piedra viva. Todos los hijos de Dios nosotros somos piedras vivas, envueltas en llamas de fuego. Somos esas piedras vivas ungidas. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Jacob cuando estaba dormido. Dice que él miró, dice, una escalera que pegaba el cielo con la tierra. Dice que es terrible, dice este lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Y él dice que él tenía una piedra en la cabeza y agarró esa piedra, dice, y al día siguiente durmió sobre esa piedra como almohada, y al día siguiente la puso, dice, y lo que hizo fue ungirla con aceite. Te está hablando de la representación de los hijos de Dios. Una piedra corriente fue tomada y ungida para darle chance a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque ahí dice, casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué cree usted que somos nosotros? Templos vivos del Espíritu Santo, casa del Dios Altísimo, ungidos para ser puerta del reino de los cielos, para que usted baje de allá para acá y le diga al Señor, tu pueblo necesita. Y usted como sacerdote reciba del Señor y le ponga a la gente. Recuerde bien eso, Jacob ungiéndolo con aceite. ¿Qué cosa es el aceite? Es la presencia del Señor, es la gracia del Señor, es el ungimiento del Espíritu Santo, la fuerza y la transformación que Dios trae para ponerlo natural y hacerlo espiritual, así como a usted y a mí un día nos tocaron, nos tomaron del mundo, y el Señor, que había predestinado ese tiempo, ese momento, ese segundo, nos ungió para estar un día sirviéndole. Pero eso no para ahí, eso viene en aumento. A medida que usted más entra en la presencia de Dios, más características de Dios llenan su vida. Y aparte que cuando el Señor llena su vida de Él, usted empieza a fluir y a darle a todas las personas que lo rodean de Dios. Recuerden, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Recuerden, si usted está pasando ahorita un proceso, mucha gente le llama el desierto. Lo que lo va a sacar a flote es su carácter. No reclame al Señor. Denle la gracia. Si tiene que comer, bueno. Si no, igual. Si gana poco, denle gracias a Dios. Si gana mucho, también. Si está pasando por enfermedades, bendiga el nombre del Señor. Si usted tiene problemas familiares o lo que esté pasando, el carácter que usted tenga lo va a sacar a flote durante este problema y lo va a hacer ir creciendo, escalando esa montaña, escalando esa escalera hasta que llegue arriba, hasta que pase el proceso y ya esté listo para algo más poderoso del Señor. Se necesita ese tipo de cristiano ahorita, con un carácter maduro en el espíritu, para que pueda guiar al pueblo que viene.
Póngase a pensar qué va a hacer de su familia si se queda en la tribulación. Póngase a pensar qué va a hacer de la gente que no conoce al Señor en la tribulación. Imagínense qué terrible. Es increíble. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo no era cristiano de ninguna manera. Yo vengo de la iglesia católica. Y había muchas cosas en mí que me enseñaban por costumbre y por herencia. A mí me habían mostrado que una de las formas de acercarse a Dios era a través de la Virgen María. Yo era de los que rezaba el rosario, era devoto de una Virgen, la Virgen del Perpetuo Socorro y del Divino Niño. Y se lo digo porque cuando celebraban esos días de que ellos se cumplía cada año el aniversario de ellos, yo lo celebraba en grande. Iba a las iglesias, daba alimento a los pobres, y mi esposo y yo hacíamos un sinnúmero de cosas que, viendo en retrospectiva hoy, pues son cosas que no tienen ningún beneficio. En el tiempo que yo he estado con el Señor pues me ha bendecido con muchos dones. He tenido la gracia de tener muchas visiones de diferentes aspectos, muchas cosas. Yo me he dado cuenta en mi niñez que yo soñaba mucho con cosas de Dios, soñaba con cosas que luego pasaban. Entonces, eso siempre me llamó la atención. Cuando era joven, tuve la oportunidad de llegar donde un familiar, y este familiar me enseñó caminos de brujería, hechicería, los practiqué. Y fíjense que les digo esto porque esto me resultaba tan fácil y sencillo como que yo había nacido con esas cosas. Hacer los trabajos espirituales, los entierros, trabajar con candela, trabajar con diferentes cosas que para mucha gente es tabú, pero existen porque yo lo hice y yo sé y comprobado que sí funciona. Esos trabajos son los que hacen los brujos y los hechiceros para derribar las iglesias, a los pastores y a toda la familia. Por cada sector de León hay brujos y hay hechiceros que están delegados para derribar las iglesias y para maldecir cada uno de los hogares. La persona que usted menos imagina es un siervo de Satanás. Así es que por eso usted tiene que mantenerse fino espiritualmente para saber quién entra a su casa y quién no. Con quién mete a sus hijos, a dónde los manda. Con quién está dándole permiso que vayan a los cines o a otro lado. ¿No saben ustedes que el diablo está tomando a todos aquellos que le abren un poquito la puerta, entra y los derriba? Qué interesante es esto. Miren, para mí salir de la iglesia católica fue muy duro. Cuando yo empecé a leer la palabra, yo entré yo les he dicho en otras enseñanzas, prédicas, que yo entré a la fraternidad de hombres de negocio. Ahí conocí al Señor verdaderamente y empecé a estudiar la Biblia. Luego de eso, con el tiempo yo entré a una iglesia, pero aún estando en ese proceso, yo todavía le rezaba a la Virgen. Yo tuve una experiencia que verdaderamente me llamó mucho la atención hasta estos días, de ver cómo es el poder del diablo. Se lo voy a decir por qué, porque un día en mi casa, a las 12 de la noche, yo estaba rezando el rosario a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y a mí se me apareció la Virgen en la sala de mi casa, así como la tenía en el cuadro, así la miré en persona. 10 segundos lo máximo, mi casa quedó impregnada con el olor a flores, a aceite y un montón de cosas. Y se sentía un ambiente diferente. Yo quedé tonto. Luego de eso que empecé a leer la palabra, me fui a leer los mandamientos, porque yo le dije al Señor, ¿qué significa esto, Dios? Yo sentía algo dentro de mí, que yo sabía que lo que había visto no era algo bíblico. Y aún no sabía nada de la Biblia, hasta que empecé a leer, porque le dije al Señor, mostrame en la palabra si esto que yo vi en la noche es cierto. Y el Señor me llevó los mandamientos. Primer mandamiento, yo lo leía como buen católico. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí murió. Pero también dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no te harás imágenes, dice, en el cielo, ni en lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, debajo del mar. De ninguna de las cosas que hay. Porque Dios es un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres hasta la cuarta y 10ª generación. Y entonces, ¿cómo es posible, digo yo, que Dios maldice
La idolatría, que Dios está hablando que no nos hagamos ídolos de ningún tipo, de ningún lugar, de ningún estrato conocido. Y yo estoy rezando el rosario a un ídolo de yeso. Entonces la perspectiva mía hacia todo esto cambió. Y empecé a ver que Dios se mueve de otra manera, pero que también el diablo tiene ciego a mucha gente. Usted no me va a venir a decir a mí que es hijo de Dios, que le clama al Señor Jesucristo, que tiene un verdadero conocimiento de Dios y cree en la Virgen. A ver, dígame usted, hábleme en la Biblia, vámonos a la Biblia y dígame una parte de la Biblia que te diga que es permitido por Dios rezarle y adorar a la Virgen. Si Dios es un Dios celoso, dígame usted la parte de que un cristiano hijo de Dios pueda andar en su carro y pueda andar en su casa, que pueda andar en su casa, en su carro o en su oficina un rosario o rezar novenas. Eso no sale en la Biblia. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Yo quiero que usted tenga una comprensión de que el diablo está atrapando las mentes y los corazones de las personas que no tienen y no buscan cómo leer la Biblia. No tienen ese entendimiento porque no lo buscan. Están envueltos en costumbrismo, en ideas, en herencias ideológicas que no tienen razón ni sentido. Sabemos que este León es conocido porque la que gobierna aquí, dice la patrona de León es la Virgen de Mercedes. Y miren lo que hace toda la gente, para los que sepan. Toda la gente el 23 de septiembre lo que hace es poner las candelas en las puertas. Si usted supiera lo que significa el trabajo por candela, le aseguro que pondría esa candela en su cuarto, pero para alumbrar, no para ponérselo a la Virgen. Porque la cantidad de espíritus que se suelta en ese día, a través de ese principado, no es la Virgen. La Virgen está en el cielo con su Hijo. Y de ninguna manera va a permitir el Señor poner a la Virgen delante del Dios Todopoderoso, celoso en todo. Esa es una mentira inventada por el diablo. Usted pone una candela el 23 de septiembre en la puerta de su casa, usted abre un portal a las puertas del infierno y por eso no se va la maldición de su casa. Y por eso no se va la enfermedad. Y porque cada año que pasa está más viejo y más enfermo. Y más corrupto, más de todo lo malo le llega. Porque las puertas del infierno se le abren facilito al diablo. ¿Cómo va a decirme usted que sabe de la Biblia, que tiene años de andar sirviéndole a Dios y sigue con esa locura? Vídese de esa vaina. Ahora otra cosa les digo, el 23, 24 de septiembre sale toda la gente a darle vuelta a León con la Virgen. El principado que va sobre la tarima se va riendo de ustedes. Andan toditos los brujos de la segunda región y demás allá, maldiciendo todas las calles de León. ¿No sabe qué significa eso? Significa que cada paso, cada calle que pasa ese principado va maldiciendo León. Por eso León está pobre, por eso León está maldito. No llueve, se pierden todas las cosechas. Mire la gente cómo es indiferente. Mire cómo está pasando el vicio. Yo me acuerdo joven antes, mis compañeros jugábamos, no había tanta borrachera como ahora, drogadictos, chavalitos fornicando en lugares, en las calles, en los lugares oscuros. El homosexualismo, la drogadicción, la prostitución, están prosperando en las cantinas. Es increíble, usted tiene que tener una visión de lo que está pasando y no permitir de que siga el mal llegando a sus casas. Por eso le digo, es interesante todas las cosas del mundo espiritual, porque el ser humano, aún si usted me dice que tiene conocimiento de Dios, pídale a Dios convicción de pecado y que le dé entendimiento. Porque si usted me dice hoy que tiene 10, 15 años en los caminos del Señor y sigue creyendo y rezándole a la Virgen, entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la revelación del Espíritu Santo? A ver, pueblo de Dios, hermanos amados, santos de la iglesia, es tiempo de que ustedes se paren y empiecen a orar y empiecen a derribar al príncipe de la potestad del aire, a los principados. No les da pesar la gente de la calle. Miren las iglesias para los santos, cómo se llenan, no les da pesar. Viniendo ahorita, el Señor está cerca. Les voy a decir una cosa que el Señor me ha revelado. Asia se va a morir, los países asiáticos van a ser reventados por un gran maremoto. Les voy a decir una cosa,
Acaba de pasar en África el ébola y viene una enfermedad peor. No van a ser miles, van a ser cientos de miles los que van a morir. Viene una plaga de Asia que va a recorrer todos los países asiáticos. En la India, miren muy bien lo que les estoy diciendo. Va a haber ahorita juicio de Dios. Esa gente tiene maldito ese lugar. Todos esos lugares han levantado ídolos tras ídolos y lo que Dios le ha dado náusea es la sangre que han echado y han derribado y han vertido sobre los altares. Sangre de animales y de bestias y asimismo sangre de seres humanos. Han maldecido sus casas y sus generaciones, por eso tienen que ser quitados. No hay gracia de Dios en muchos de ellos ya. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que de Dios estaba ahí se ha retirado. Imagínense usted, le digo, aquí en León, aquí en Nicaragua, Nicaragua tiene que ser luz de las naciones. Nicaragua tiene que estar en el mapa espiritual, pero del reino de los cielos. Y yo les voy a decir una cosa, porque miren muy bien, que muchos que han estado aventados aquí en León, y que mucha gente que ha dejado ya menospreciado, se van a levantar con el poder del Espíritu Santo. Y en las calles van a predicar, y en las calles la gente se va a transformar, y va a haber un avivamiento tan poderoso que se van a parar esos hijos de Dios en los mercados, y la gloria de Dios va a llenar los mercados, va a llenar los supermercados, las calles, donde predique esa gente, no solamente el sector, sino que en las manzanas la gente va a caer bajo el poder de Dios, porque es necesario que pase para que la gente se salve a lo que viene. Escuche, León va a ser transformado. León va a volver a ser llamado el jardín, va a ser un jardín, va a ser llamado el jardín de Dios. León tiene que ser prosperado, pero para que eso pase, su gente tiene que ser prosperada y olvidarte de la idolatría. Nicaragua va a ser transformado, ya pasó el tiempo de la sangre, el tiempo de la confrontación, ahora tiene que venirse la transformación. Tiene que haber gente de Dios que escuche la palabra y que confronte los poderes del enemigo, que deje de tener miedo. Sobre mi Nicaragua viene un poder nuevo del Espíritu Santo. Ha sido llenado mi Nicaragua en cada costado de León, en cada costado de Nicaragua. Está la bendición del Altísimo, está el Espíritu Santo llenando en lo oculto. Hay gente que todavía no ha salido a la luz porque Dios los está entrenando. Dios los está moliendo. Y aquellos que eran y que pudieron haber hecho, no lo hicieron, serán quitados. Y no sufran, no lloren, porque su tiempo tuvieron. Y si usted no aprovecha el tiempo que Dios le da, va a ser quitado. Porque es necesario que surja una nueva raza de sacerdotes, guerreros del Altísimo, y que peleen por su pueblo, que confronten los poderes, que hablen verdadera palabra de Dios, que sin necesidad de tocar a la gente se sane y sea libre. Es necesario que en este tiempo se convierta este pueblo. A Nicaragua, preciosa mi Nicaragua, yo sé que vas a ser transformada en gran manera. Yo sé que hay un aire nuevo sobre mi ciudad, hay un aire nuevo del Espíritu que está soplando, está llenando y trayendo palabra de Dios. Hay murmullos que vienen del reino de los cielos y les está hablando a los corazones de los hijos, de los verdaderos hijos. Palabra llena del Señor que está transformando los corazones ahora de muchos jóvenes, aún muchos ancianos, mujeres que están en sus hogares, que están luchando, que tienen problemas. Es tiempo que se levanten. Para Dios es irrelevante el sexo, porque una mujer es una mujer guerrera que se levanta a pelear. Señor amado y bendito, qué poderoso, qué poder más grande, Señor, el que está moviéndose. Recuerden que el poder de Dios llega, que bendice, pero también trae juicio. Esto es increíble lo que está pasando. Yo les digo algo, de ninguna manera. Yo le dije al hermano Gustavo ayer, antier, Colombia va a ser golpeada, y varios países de Centroamérica también. Ahorita dice que hubo un terremoto en Colombia, y en Costa Rica acaba de hacer erupción un volcán. Ahora, no porque pasó eso, no le estoy diciendo que eso que yo ya lo había dicho, no, eso se anticipó varios días. Entonces, yo les digo hoy, no crean ustedes
que todos aquellos lugares y países que han sido fuertes durante mucho tiempo, aquellos que han mantenido hegemonía con todos los países y han puesto el pie a los pobres y han robado, han saqueado, es tiempo de que la palabra y el juicio de Dios llegue sobre ellos. Les digo una cosa, a mis hermanos en Estados Unidos, con todo mi corazón le pido a Dios que se levante un pueblo guerrero, porque muchos hermanos e iglesias ya se olvidaron de mi Señor ahí en Estados Unidos y le han dado la espalda a la palabra, le han dado la espalda al Espíritu Santo. Y ahora, cuando pasa eso y no hay quien ore, no hay quien interceda, ¿qué se puede esperar? Ser derribado hasta los cimientos, y lo que antes fue fructífero no va a ser fructífero más. Levántense, le pido a Dios por ese pueblo bendito, que se levante, mi Dios amado, que tenga misericordia de México, que toda esa sangre inocente que ha corrido porque han maldecido sus ciudades, todas las sangres han alimentado a los demonios, a la Santa Muerte. Todos los movimientos que hay ahorita son increíbles. Hay que orar por México, por la ciudad, por las iglesias de México que están siendo abatidas por los principados. Hay que orar también por cada uno de los países de esta tierra, de los hermanos. Hay que confrontar al enemigo, no hay que tener miedo, levántense, peleen. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Miren lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Se da cuenta usted por qué el Señor no ha venido todavía? ¿Por qué tiene misericordia de usted y se levanta cada mañana, se baña, se va al trabajo, come y es una rutina para su vida? Si acaso es así, está esperando que se arrepienta, está esperando que regrese a sus pies, está esperando que lo busque de corazón, para que Él pueda actuar y sea transformada todas las cosas en su vida. En la venida de nuestro Señor está cerca. Arrepiéntase, búsquelo, clámelo, que Él está a la vuelta, golpee la puerta, Él le va a abrir. No tenga miedo, no tenga temor. Vamos, empiece en una sola oración, que sea su oración continua. Bendiga a los hermanos, bendiga este bendito lugar donde usted está, bendiga a su iglesia, bendiga a los pastores, bendiga a los gobernantes, que cambien. En el nombre de Jesucristo, que cada una de estas cosas sean para que su corazón sea transformado, para que su mente sea renovada. Yo le doy gracias a Dios Altísimo porque todo eso que aconteció un día en mi juventud me ha servido para un propósito en mi vida. Y mi corazón se alegra, mi vida, todo resplandece a la luz del Señor. Porque yo sé que cometí muchos errores en mi juventud. Tomé licor a más no poder. Hice cosas que usted no se imaginaría. Pero le doy gracias a Dios que de todo ello me libró el Señor. De todas las cosas que usted puede imaginar, no permitió que el mal me quitara de la tierra, me sacara. Yo he tenido muchas pruebas en mi vida. Yo estuve en coma, estuve enfermo, me dio insuficiencia renal aguda, estadio 5. ¿Sabe qué significa eso? Y aquí estamos, peleando todos los días, creyendo que yo salgo adelante, yo tengo palabra y promesa de Dios y a mí ni la muerte me puede tocar. Usted tiene palabra y promesa de Dios, pelee por eso y agárrese duro que nadie lo va a tocar. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? A ver, quiero que digan eso. No ande juzgando a la gente porque se enferma y estando en la iglesia, no sea loco. Usted no sabe el propósito, ni la prueba, ni la calidad que Dios tiene puesto para esa prueba de esa gente. Al contrario, usted tiene que orar y aprender de las personas que están luchando
están saliendo adelante. La verdad es que es irrelevante que el cuerpo esté enfermo. ¿Saben por qué le digo una cosa? Dios le ha dado promesas de sanidad. Dios levantar a un muerto. ¿Para qué Dios? ¿Qué difícil puede ser? Dios sanarte. Qué difícil. No hay nada imposible para el Señor y no hay nada imposible para aquel que cree. Todo es posible para el que cree y nada es imposible para Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí donde está viendo usted problemas, ahí hay bendición. Ahí donde está viendo enfermedad, ahí hay salud. Donde hay pobreza, hay bendición. Si miren que sus hijos no están en el Señor, métase usted primero con el Señor y después va a verlos a ellos venir. Uno por uno. Si su marido es un borracho, dale gracias a Dios, déjenle que se vea lo que se va a beber. Pero él tiene que regresar a los pies del Señor. Porque el Señor dice, si alguien en su casa abre las puertas de su corazón y acepta al Señor Jesucristo, usted y su casa serán salvos. Así es que promesas hay, se necesita alguien que las crea. Por eso lo animo a usted. Hoy en este día, los invito a que levantemos nuestras manos, que adoremos al Dios Altísimo, Todopoderoso, por cada una de sus palabras, por esta enseñanza. Señor, bendice a cada hermano que esté escuchándola. Te pido, Señor, que abra las puertas de los cielos en gran bendición, que derrame, Señor bendito, de tu presencia sobre todas las cosas, para que le enseñes el buen camino, Señor, a tus hijos. Que levantes ese pueblo amado, Señor, ese pueblo escogido, lleno del Espíritu Santo. Que empieces a orar grandes cosas, Señor, en tu pueblo, para que aquellos que no creen, Señor, viendo lo que tú haces en nosotros, se transformen y se convenzan de que tú eres Dios grande y todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús, transforma, Señor bendito, a tus hijos. Cada día que se te acerquen, mi Dios, que se unan al ejército del Dios Altísimo. Envía a tus ángeles hoy a protegernos, a hacer círculo de fuego alrededor de nuestros hogares. Hoy ato y cancelo todo poder de espíritus de venganza en contra mía, de mi familia, del ministerio, Señor, y de cada familia, Señor bendito. En el nombre de Jesucristo te pido que bendiga, Señor, al hermano Gustavo García, a su esposa, a su niña, a toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús te clamo del corazón por cada uno de los hermanos, Señor, que nos están escuchando. Que hasta sus hogares llegue la presencia del Señor. Aquellos que están enfermos reciban sanidad. Aquellos, Señor, que están buscando una respuesta, una palabra dicha hoy, transforme sus corazones. En el nombre de Jesucristo, te adoramos, Señor, y te damos las gracias por esta oportunidad de servirte. Que tu sangre bendita nos cubra, nos llene, nos transforme, Señor. Que tu presencia sea cada día plena en nosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Le doy las gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes hoy. Y en el mismo nombre de Jesús, mi Señor, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Amén. Pasen buenas noches.